Anótele. Ay, Dios. Vamos a hacerlo así para que nos veamos los dos. Este te vas a ver tú. Y ahora sí. Vamos a empezar. Ahora sí ya. Muy buenas tardes a todos ustedes. Ya entramos ahora sí de lleno al programa de A Equitas et Justitia per Humanis, es decir, equidad y justicia por y para la humanidad. Un programa cultural de leyes, de investigación y de diversa información de índole social y cultural. El día de hoy vamos a tener la compañía de nuestro grande amigo Eduardo Arellanes, alias Lord Odelot. Exactamente. Hola, ¿cómo estás? Ahora sí, ya lo tenemos aquí para que ustedes se vayan conectando. A mí, principalmente me van a encontrar en mis redes sociales como Mayra Verónica Jiménez Montes, en Facebook, Twitter como Mayra JM1, Instagram como Mayra Verónica Jiménez Montes. ¿A ti cómo te encontramos? Como Odelot, nada más me pueden buscar en cualquier buscador de Google. Y ponen ahí Odelot, Odeloth. Ajá. Pero con eso ya me encuentran en cualquier tipo de red social. Ese girado para Ahí está. el otro lado. Ahí. Exactamente. Ahora sí, ya saben, redes sociales también de la radio. Bueno, pues nosotros nos encuentran en la fanpage de utarradio.com, staff Utarradio, y también hay otra que es Utarradio. Son 3 páginas de Utarradio. Ya saben que nos escuchan por www.utarradio.com los miércoles en punto de las 5. Ahora sí, bueno, pues vamos a empezar con el programa. ¿Qué les parece? Oh, sí. A ver, cuéntanos tú, mi querido Odelot. Hoy vamos a hablar del cómic independiente y principalmente es una entrevista que te vamos a hacer a ti de toda tu trayectoria. Cuéntame, para ti, ¿cómo se da todo esto de ¿Cómo dice? Exactamente, ¿por qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, yo creo que como todo monero, hemos empezado desde que estábamos chicos. Casi la mayoría de los que nos hemos dedicado al cómic nos hemos puesto a dibujar en nuestros ratos libres. En la parte de atrás, la típica que agarras la libreta y te pones a rayonear en la parte de hasta atrás, y después llega el maestro y te deja con la regla, ¿no? En mi caso siempre me gustó mucho lo que era el cómic. O sea, siempre me gustaron, siempre estuve rodeado de cómics. Mi mamá me compraba cómics, mi papá ha sido lector de cómics. Y comencé a leer pues, los típicos que llegaban aquí de Editorial Novaro, ¿no? Lo que era Batman, Superman, El Hombre Araña. Pero mayoritariamente mi interés nació cuando yo estuve en primero de secundaria. Y comencé a comprar El Hombre Araña. Y con El Hombre Araña pues me di cuenta de que la profundidad y el alcance que puede llegar a tener un personaje, ¿no? Ya después, en la década de los 90, pues comencé a adquirir y a consumir lo que era el anime y el manga japonés, y me di cuenta de la diferencia entre una narrativa y otra, ¿no? Así que poco a poco esa faceta mía se fue nutriendo cada vez más, hasta que llegué al punto de inflexión que dije, bueno, me voy a poner a dibujar algo pues como para mí. Así fue como yo inicié. Oye, pues qué bueno. Ahora, a ver, cuéntanos. Yo tengo muchas dudas. Fíjate que yo estuve checando la diferencia entre una historieta, un cómic, un manga. Lo que yo encontré de información es que, bueno, el cómic utiliza más dibujos, más dibujos que en vez de viñetas, o es decir, textos. Y que una historieta es más texto que personajes. Bueno, ¿es así o...? No, la diferencia entre historieta, manga y cómic es solo el nombre. Todos son una expresión narrativa, y el autor es el que le da o no cabida a demasiado texto. El texto te sirve para enfatizar dos cosas. Uno es la idea que tú quieres plasmar dentro del cómic, y la otra es
el tiempo. Tú no puedes agarrar y dejar que el tiempo transcurra en Ahí de hecho hay muchos trucos en viñetaje para hacer eso, pero hay muchos autores que hacen cómic y que hacen historieta y que a veces lo saturan de texto, ¿no? Y en cambio hay otros que no lo saturan tanto del texto, sino que simplemente agarran y ponen ahí una pequeña idea muy básica, ¿no? El contenido es la fuerza está en las palabras. Y ese es el mensaje que tú quieres dar. Obviamente que el cómic lo que hace es juntar lo que son dos grandes tendencias, lo que es la literatura con la pintura. A juntarlas a las dos, pues, lo que estás haciendo es básicamente un cómic, historieta, manga, tebeo, o como que le quieras llamar a la historieta tal cual, pero eso sirve para enfatizar eso. Los diálogos no tienen mucho que ver, por ejemplo, más bien tú lo que me estás dando como a entender es de la novela gráfica. La novela gráfica ya es otra cosa, ya mucho más profunda que un cómic fascicular o mensual. Es que sí, como que hay confusión, bueno, para nosotros que no conocemos, porque hay gente como yo que no conocemos realmente la diferencia de una historieta, de un cómic, de un manga. A veces no sabemos cómo llamarles, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que hace años estaba la historieta de Memín Pinguín, no se le conocía como un cómic. Hay gente que me ha tocado que lee estos libros, que es el libro vaquero, y que me dicen es que es una historieta. Según yo es una novela gráfica para adultos, ¿no? Bueno, para mí, pero no entiendo bien. Luego hay gente, y yo he visto muchos chicos en la Friki Plaza que van y compran estos cómics y que en algunos dicen, es que es este cómic, y en otros lados tú ves que es un manga, ¿no? O sea, yo lo que entiendo que el manga se refiere a toda la caricatura japonesa, asiática, y que un cómic no se refiere a esa parte, ¿no? Esa es la cuestión que te digo, que es la forma como tú lo nombras, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos es cómic, tal cual, un cómic strip. Su dibujo es un poco más humanizado, o sea, es más técnico. Lo que son las grandes casas productoras, como lo que son Marvel y DC, pues siempre han manejado ese estilo. El manga, pues obviamente que tiene toda la escuela de Osamu Tezuka, el padre del manga, el creador de Astro Boy, de Princesa Caballero. Él comienza con esa tendencia y a hacer los típicos ojos super grandotes, ¿no? Diferencia más notable entre el cómic y el manga es que el cómic se lee como nosotros normalmente leemos, ¿no? De izquierda a derecha. Así es como se van pasando las hojas. La primera página está a la izquierda, la giras para acá y así te la vas leyendo. Y en el manga está invertido. Todo está invertido. O sea, de hecho, cuando empiezas con la primera viñeta, empiezas con la primera viñeta en la esquina superior derecha. No empiezas en la esquina superior izquierda como lo harías en un cómic. Es la única diferencia que hay entre uno y otro. Al final y al cabo, lo que tú estás plasmando, como te digo, es una obra de corte literario. O sea, estás plasmando una idea, una aventura. Es lo que tú estás haciendo. Esa es básicamente la única diferencia entre uno y otro. Aquí en México se llegó a tener la época de oro ya lo citaste, con Memín Pinguín, y nosotros vendíamos millones de cómics al mes. Aquí en México se consumía muchísimo, o sea, se hacía tiraje nacional y consumía más cómic todavía aquí en México que en Estados Unidos en la década, me parece que de los 20. Se consumía, de 1930, se consumía muchísimo. Ya después comenzó a bajar cuando llegó la telenovela. La telenovela fue la que mató al cómic tal cual. Así que hay un declive de lo que es la creación de historietas en la década de los 80. Aún se hicieron muchas cuando se comenzó a traer, en la década de los 90 tuvo un repunte bastante importante porque se comenzaron a traer mangas japoneses y hace interés la gente en querer tener
leer una aventura de lo que tú estás viendo en la televisión, pues comenzó a traer nuevo público, ¿no? El público se revitalizó con eso, Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, Slam Dunk, todas esas cosas comenzaron a llegar aquí y se hizo un mega boom en los 90, tanto así que se comenzaron a sacar nuevos proyectos, ¿no? Por ejemplo, de corte hasta cierto punto erótico, estaba el Chicas Trabajadoras, con la cual trabajó una amiga mía muy querida, Pati Pérez, saludos. Acá nos están escribiendo, acá está. Dice, ¿qué opina sobre los animes basados en mangas? Ejemplo, Akira, personalmente el anime me encantó, pero me han comentado que el manga es muy pero muy bueno y un poco diferente. Ah, bueno, ahí sí nos... Ahí vamos, si quieres voltearte uno para que tengas el... Porque yo me veo quién está. Ah, no te preocupes, a ver... Mira, la diferencia, bueno, Akira es un anime de Katsuhiro Otomo. Ajá. Basado más en un manga de Katsuhiro Otomo. El manga es muchísimo más largo todavía. Uh-huh. La adaptación que se hizo de Akira fue una adaptación hasta cierto punto corta de lo que se tenía que planeado para hacerlo. De hecho, se está planeando, creo que en esas fechas, se está planeando sacar un nuevo anime de Akira. También por ahí estaba el rumor, no sé si es cierto, lo de que Leonardo DiCaprio ya quería sacar también Akira. Akira es bueno, para los que no lo sepan, es un anime basado en un manga de Osamu Tezuka, de Katsuhiro Otomo, perdón. Uh-huh. Y este anime fue muy popular justamente en la década de los 90, con una producción que no se ha vuelto a hacer hasta la fecha. O sea, esta producción de Akira fue una producción audiovisual increíble para su época, porque de hecho se tuvieron que inventar hasta colores para la paleta que se fue a utilizar en ese anime. Fue un megaboom es parte del anime de culto. Aunque no lo creas, hay anime de culto dentro del propio mundo del anime. Muchos se van sobre los mangas comerciales o animes comerciales, ¿no? Como son Bleach, One Piece, lo que es Naruto, Naruto Shippuden, Boruto, Dragon Ball. Todos esos son sumamente comerciales, pero existe otro que es un poco más... con una temática más adulta, porque de todos modos, como te digo, es una expresión del autor, lo que es el anime y bueno, específicamente el manga, que es de los que después se sale el anime. Al ser una parte de la expresión del autor, él plasma lo que él desea. Hay manga que es específicamente para chicos, que es el shonen, y está el otro que ya es para más jóvenes, ¿no? Para más chicos más crecidos, que es el seinen. Ya son diferentes, por ejemplo, el shonen pues es jovencito, ¿no? O sea, niño. Como niños. Como protagonistas de niños, ¿no? Así como Dragon Ball cuando empezó, ese era hasta como a los 12, 13 años. 12 años, por ahí así es cuando se considera como un shonen. Ya después, cuando ya crecen y ya son adolescentes, tirándole a adultos jóvenes, ya es un seinen y ya cambian las temáticas. Las temáticas del cómic, del manga y de la historieta pueden ser tan variadas como los autores que en esta existen, ¿no? Pero sí, amigos, sí, el manga de Akira es más extenso, trata más a profundidad la esencia de Akira. Ya después algún día a lo mejor hacemos una especial, algo así de manga y de anime, porque sí es bastante amplio. Pero sí, yo te recomiendo que veas ya si ya viste lo que es el anime, puedes agarrar y ver leer el manga. Date chance, porque no te vas a arrepentir de que está muy denso. Yo la verdad casi no leo cómics ni manga, porque pues por mi trabajo, pero la verdad... Excusas, pretextos. Sí, ¿verdad? No, digo, a mí, ¿sabes qué me gustaba mucho de Caballeros del Zodíaco? Yo todavía me acuerdo cuando sí te vendían en eso, pues sí, como cómics, ¿no? Que venían en cuadernillos, cuando no lo pasaban siempre en canal, a veces lo pasaban en Canal 5, a veces lo pasaban en Canal 7, creo que primero era Canal 7. Uy, estás hablando también de la década de los 90.
en Caritele, a Canal 7, Ajá. 8 de la mañana. Sí, y Sailor Moon creo que era a las 9 o 7 de Era la las, mañana. sí, algo era así. a las 9 de la mañana. Entonces yo me acuerdo que cuando no podíamos ver eso, veía yo los puestos de periódicos. Todavía ahí había puestos de periódicos en la esquina que te los rentaban. No, bueno, yo que yo sepa, no. Aquí en México ya llegó el manga ya más entrado, ya casi ya para el final de esto, pero de hecho aquí el manga tal cual, así licenciado, llegó ya más tarde. Llegó ya más tarde. Esos han de haber sido versiones piratas. A lo mejor sí. Porque No sí, consuman versiones piratas. sí, porque realmente era algo muy común en la época. De hecho, otra de las cosas, por ejemplo, aquí se hicieron versiones, no sé si conoces Supercampeones. Claro que sí, yo veía Supercampeones. Bueno, aquí, corríjanme alguno de los que me esté viendo por ahí, Tucán, me parece ser que ellos sacaron lo que era, Supercampeones. Sacaron Supercampeones dibujadas por mi cuate Jorge Break. Saludos, Jorge. Él comenzó con eso. Él comenzó a dibujar Supercampeones. Les habían dado la licencia, pero tuvieron una onda así, en un estilo muy interesante con la compañía esta. Y a la mera hora, pues ellos sacaron sus propias versiones de Supercampeones, ¿no? Y también llegaron aquí a hacerse cosas, en México pues no cómics tanto, es que siempre México ha tenido esa cuestión como de los cómics apócrifos de Spider-Man, o los que salían donde Calimán peleaba contra Galactus. Eso era genial. Sí. México se ha tomado muchas libertades, pero ha enriquecido mucho su cultura con eso. Siempre la idiosincrasia del mexicano siempre ha edulcorado mucho lo que es la industria de la historieta. Puedes encontrarte desde Min Pinguín con el poder, el llamado Don Sixto Valencia, donde quiera que esté. Pues era uno de los cómics icónicos, ¿no? O sea, digo, independientemente de su controversia que tuvo con la señorita Vargas Dulce, o sea, pues ya es otra cosa muy diferente. Pero sí, fue una época muy buena aquí en México. Desafortunadamente, como te digo, comenzó a pasar el tiempo. Cada vez la oportunidad de sacar cómic en los puestos de periódicos se fue mermando. Ya no hubo tanto, precisamente porque la gente ya veía más televisión, ¿no? Antes la gente leía mucho. Ahora ya no. Todavía mi abuelo, pues él era de la suscripción al Heraldo, ¿no? La suscripción al Selecciones, la suscripción a tantas revistas y periódicos como no tenías una idea, ¿no? Y se leía muchísimo. Pero conforme lo fue pasando, o sea, llegó el radio. Todavía en el radio pues no había tanto problema. El cine fue justamente la continuación. Recordemos que se hicieron varias adaptaciones cinematográficas justamente del cómic de Flash Gordon, y que esos eran episodios que se proyectaban en los cines. Así que si tú querías ver el siguiente episodio, pues te ibas la siguiente semana y ya te pasaban el siguiente episodio. Y así se ha ido retroalimentando el cómic con las demás tendencias que hay ahorita. En esos momentos pues estamos atravesando una etapa de transición, ¿no? Una etapa de transformación donde ya el cómic ya no es lo que solía ser antes. Ya ahora ya existe la otra vertiente que dice ayer. Aquí, bueno, ya se conectaron, aquí ahorita checamos. Saludos a todos los que se están conectando. Y sí, o sea, realmente el cómic se ha ido nutriendo, se ha ido adaptando. Tristemente aquí en México no hemos tenido tanta oportunidad de tener espacios tal cual que se nos abran para el que sí ha sido y que ha hecho un gran esfuerzo. Ha sido justamente anteriormente era el Festo Cómic. Ahora ya se convirtió, ya regresó a ser lo que fue en sus orígenes, que era la convención La Conque. Y ellos tienen un lugar en específico que se llama San Garabato. San Garabato es un espacio que tienen ellos, allá lo están haciendo en Querétaro, me parece. Y ahí justamente ahí tienen ese lugar para que tú expongas durante el tiempo de convención. Pero son muy pocos los espacios que se nos están dando. Hay mucho autor independiente ahorita que se está sacando, lo sacan obviamente de manera digital, algunos. Otros tantos lo sacan de manera física, como en mi caso. Así que le agradezco mucho a la gente que adquieren los cómics que yo hago y que se espera a veces 6 meses, un año para poder tener el siguiente, porque
Es un trabajo bastante arduo. Mira, aquí me preguntan uno de los compañeros locutores de Uta Radio, me dice, ¿cuál es tu opinión sobre el boom que ha tenido el manga en esta generación? Es decir, antes te catalogaban como retraído si leías cómics y hoy son vistos como personas muy interesantes. Bueno, eso es parte de la moda otaku. O sea, ya se viene el boom por ahí del 2000 y cacho. ¿Con Naruto? Con Naruto, ya es así como que la gente ya sabe, todavía siguen siendo vistos como los freaks, ¿no? O sea, la verdad. Los frikis, los nerds, los todos, losers, o sea, siempre en ese momento es cuando tú dices, bueno, ¿qué te gusta? No, es que me gusta el anime, y siempre por sus actitudes, de que los güeyes dicen, mezclan japonés con español, ¿no? Y sugoi, kimochi, todas esas cosas. Dices, bueno, ok, es parte de la cultura que se reflejan, que ellos quieren encontrar. Pero es justamente eso, o sea, el joven en este momento está encontrando una retroalimentación con la cultura japonesa, una cultura que, pues, a pesar de que es distante, es una cultura bonita hasta cierto punto. Digo, siempre las culturas que son ajenas a uno son a veces muy llamativas. Y el boom que se está teniendo ahorita, pues en específico es gracias a Panini, la compañía que trae cómics a México, y que están logrando traer los mangas, porque anteriormente, como te digo, eran muy pocos los mangas que se traían, solamente podías conseguirlos, pero ahora sí, como quien dice, de revendido. O sea, tú te ibas a Comic Castle, que estaba ubicado aquí en Metro Zapata, y buscabas ahí y podías encontrar mangas, en efecto, y podías encontrar manga tamaño cómic de la editorial Dark Horse, pero esos venían en inglés. Ahora tienes la ventaja de que estás viendo los cómics en tu idioma y los estás viendo con las dimensiones y con el tamaño como lo están leyendo ahí en Japón. Esa es la ventaja. Y sí, en efecto, hay un boom muy grande ahorita de chicos que les gusta el anime y que les gusta el manga, pero ha sido también gracias al efecto internet. A todos eso, pregúntenle a alguno de todos los miles, cientos de miles que hay de fans de anime, ¿quién consume anime legal? O sea, ¿quién tiene alguna suscripción así de Crunchyroll? Ahora ya tenemos también la ventaja de Netflix. O sea, Netflix ¿sí? ya te está poniendo muchísimo anime y están teniendo una apertura bastante grande porque saben que es un mercado muy atractivo. Mira, te manda a saludar Altermedia Network. ¿Qué tal? Saludos, Foto Sepúlveda. Muchas gracias. Saludos desde aquí. Sí, oye, fíjate que a mí me causa mucho impacto todo esto, porque yo he visto que hacen festivales de cómics, incluso en Palacio de los Deportes, pero casi siempre personajes ahora sí de todos estos de la mole y todo esto que tiene que ver ya con cómics que ya son un imperio, que ya tienen películas y no le dan tanta oportunidad al cómic independiente, ¿no? Exacto, mira, tenemos un caso muy particular y de ese caso particular no se da aquí en América, ese caso particular se da en Japón con el autor de One Punch Man. Este autor subía su webcomic y el plot de One Punch Man es de que este cuate un día salva a un chico de un extraterrestre. Y debido a eso comienza a entrenarse y se entrena y se convierte en el superhéroe más poderoso del mundo porque hace 100 sentadillas, 100 lagartijas, 100 abdominales y corre 10 kilómetros. Y con ese duro entrenamiento, que no utiliza calefacción ni ventilación ni en invierno ni en calor. Y con ese duro entrenamiento perdió todo el cabello y se convirtió en algo supremo, ¿no? O sea, por eso se llama One Punch Man. El hombre de un solo puño. Porque solamente de un puñetazo vence a todos sus oponentes. Bueno. Este chico comenzó a sacar su webcomic gratuito en línea. ¿Qué pasó? Se acercaron a ellos los de las editoriales japonesas. ¿Sabes qué? Queremos sacar tu producto. Y se lo sacaron. Él sigue siendo el autor. Hay un nuevo mangaka porque sus dibujos son bastante malos.
Pero este nuevo, el dibujante que tienen es buenísimo. Y de hecho, ahorita sigue One Punch Man. O sea, no sé si vaya a haber siguiente temporada del anime, pero el manga todavía sigue. En cambio, aquí en América es muy difícil que se hagan esos experimentos de lograr tú como independiente escalar a lo que es tener una proyección tan grande como Marvel o como DC. No te puedes comparar porque obviamente ellos pues ya llevan desde aquí, desde la década de los 30. O sea, ya son una institución. O sea, ¿quién no conoce a Superman? ¿Quién no conoce a Batman? Ya esos ya llegaron y ya llegaron para quedarse en el inconsciente colectivo de aquí de la humanidad. En cambio, pues uno como independiente, pues te tienes que rebanar el coco. Y a veces eso es mejor, porque a veces encuentras una propuesta más fresca. A veces ya no tiene que ser el cómic de superhéroes, ¿no? Puede ser un cómic de algún caudillo, alguna persona que haya perdido a un ser querido. Encuentras muchas temáticas dentro del el gran vacío que deja el cómic. Hay un youtuber que se llama Caladras. Ese cuate hizo una apreciación muy buena de cuál es la diferencia, por qué le gusta más el anime, bueno, más bien el manga a comparación del cómic. Porque en el cómic tú ya tienes a Superman de este lado, ¿no? Okay. Bueno, ya lo hicieron los dos chicos judíos de Nueva York, bla bla bla. Bueno, ellos ya perdieron la licencia. Por mucho tiempo estuvieron peleando la paternidad de Superman hasta que se llegó a un pequeño arreglo económico muy modesto, ¿no? Creo que lo vendieron por $3,000 la licencia de Superman. Bueno, ¿cuántos autores de Superman ha habido? Superman sigue teniendo aventuras y sus poderes han cambiado a lo largo de cada uno de los autores. Hay autores que te ponen que Superman puede mover un planeta entero. Hay otros autores que te dicen que no puede medio zarandear la luna. Hay otros autores que te dicen que Superman puede viajar más rápido que la luz. Y hay otros que te dicen que no, pues, que tiene que ser un poquito más despacito, ¿no? Cambia, varía dependiendo del escritor. Es la habilidad que se le va a dar al superhéroe. Okay. Y en cambio, en el manga no. En el manga ya, por ejemplo, Akira Toriyama, él ya tiene hasta los niveles de poder de cada uno de sus personajes. Y ya sabe hasta qué nivel, qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer. Sí, después se saca sus Deus Ex Machina, donde agarra y dice, ay, pues ahora ya va a tener Goku la transformación de cabello arcoíris, ¿no? Pero él es el autor, él es el que sabe cómo va a manejar a su personaje. No se lo está manejando a alguien más. Y en cambio en el cómic americano sí se lo está manejando a alguien más. Se lo están manejando muchas personas. Puedes encontrar, de hecho, en varias líneas de cómic, lo puedes checar, varias aventuras de Superman escritas por diferentes autores. Y de hecho, de Batman, puedes checar, por ejemplo, lo que fue La Corte de los Búhos, era una propuesta muy interesante, muy buena, pero al final fue mediocre. También lo que fue de La Muerte en la Familia, también una propuesta muy interesante de New 52, que eran los nuevos 52 de DC Comics. Era muy bueno, comenzaron a avanzar más en la historia y de nuevo llegas al momento del el final, es una mierda. En Batman es diferente, dependiendo de cada una de las visiones que tenga el autor. En unas puede ser más refunfuñón, en otras puede ser medio sexy, en otras puede ser más desenfadado, pero siempre lo cambian, siempre hay una cosa. Ahora han tenido un abuso precisamente de Batman. Puede detener a Darkseid, ¿por qué? Pues porque es Batman. Ah, mira, nos va a caer un pinche cometa encima y yo lo detengo pues porque soy Batman. Ajá. Ya no es el ícono tal cual, o sea, ya no es la idea del creador original, ya es la idea. Ya no tiene frescura. Exactamente. Y un manga y un cómic independiente entiendo que sí tienen esa frescura. Mira, a mí me tocó ir a un evento que fue aquí en la casa de la casa española, la que está aquí atrás de Catedral.
Y me tocó conocer a los directores de Astiberri, que era una empresa que se dedicaba justamente a la creación de contenido de novela gráfica. Y me regalaron ellos un cómic, bueno, una novela gráfica que se llama Dimas. Cuando lo leí, llegué a un punto que me descubrí a mí mismo jadeando. Ok. De la presión que yo veía que tenía el protagonista. Tenía que ir a salvar a su esposa, ¿no? Y era una parte donde tenía que andar corriendo entre el tráfico y todo eso, porque si no le mataban a su esposa. Y cuando me di cuenta, yo ya estaba jadeando porque yo estaba preocupado por lo que estaba pasando a él. O sea, tú sí te identificaste con el personaje. La narrativa era muy buena, a tal grado que se podía hacer eso justamente. Aquí en México hay grandes autores como Edgar Clement con el Taller del Perro, muy bueno. Hay otros, precisamente Jorge Break, saludos Break. Jorge Break, él también es otro de los autores que ha sacado cómic con tendencia japonesa, pero a su estilo. O sea, él agarró y dijo, bueno, yo voy a hacer mi propio estilo del manga japonés. Le voy a meter esto de aquí, le voy a meter esto allá y voy a hacer el género manganako. Y sacó el manganako. Y él tiene precisamente ahorita una novela que se llama Crónicas de Fátima, que es Apocalipsis Zombie en México. Y ese tipo de manga, que es manganako, ¿cómo es? ¿Qué frescura tiene? ¿Cómo es su contenido? Imagínate los ojos así grandes del anime. Ok. Con la voluptuosidad de las chicas que encuentras en los cómics estos del libro vaquero. Ah, ya entendí. Así, es una mezcla de los dos. Uh-huh. Es una mezcla divertida. De hecho, él era como la intención de cabeza de lo que yo siento de Jorge Break, era ser hasta cierto punto fársico. Porque ese cuate es así, o sea, este autor es muy divertido, o sea, siempre increpa a la gente y te anda cuestionando y te dice, a ver, vamos a hablar de este tema, ¿no? Y comienza a hablar y comienza a decir, y te sabe llevar muy bien. De hecho, su cómic es un cómic que ya no lleva ese estilo manganako, ya es un estilo un poco más maduro, porque ya creció, tanto como artista como persona. Y ahí te das cuenta, pues, precisamente de cómo se llevaría a cabo un apocalipsis zombie aquí en México. Hay otros, por ejemplo, el de Operación Bolívar de Edgar Clement. También es muy bueno, es de corte político y te mantiene al filo de la butaca. También tenemos a Lazarus también, otro de mis compañeros, un cómic bastante interesante. Ahora sí, bueno, antes de pasar ya contigo, cómo iniciaste, cuál es tu estilo, entre otros, aquí me comenta otro compañero de UTA Radio que si tú que eres el conocedor, dice, un top de 5 películas de anime en Netflix, para maratonear, jeje. Bueno, está Ghost in the Shell, esa es de cajón, ahorita lo bueno. De las que están también está justamente Akira, si te la quieres checar. Yo la voy a checar, lo prometo que Akira es pesada porque es muy psicológica, ¿no? Te tienes que meter en el concepto de que es un futuro distópico. De hecho, ¿como una Matrix? Más o menos, pero no llega tanto. Después ya te platicaré más o menos de qué trata. Otra de las películas que esté buena ahorita en Netflix, déjame ver cuáles son las que están ahorita de tendencia. Tal vez no sea película, pero sí lo podrías ver, es serie de anime, la de Full Metal Alchemist and the Brotherhood. Esa está muy buena. También otra que está muy aceptable es la de... pues es que son parte de Rurouni Kenshin. También es muy buena. Déjame ver cuál otra. Fate Stay Night. Pero la Unlimited Blade Works. Esas son las que yo recomiendo ahorita, que están ahorita en Netflix. Ok, así que tomen nota para que las chequen. Yo voy a checar esta que comenta de... Sí, después voy a mandarle una lista a ella para que la ponga en su página. Claro que sí, las vamos a poner. Y ahí ponemos un top de los que yo les estoy recomendando ahorita. Obviamente, pues el cómic, pues
como te digo, ha influenciado muchas cosas, ha influenciado películas y esa influencia se permea, o sea, son cuestiones de que tú a veces ves algo en algún lado y pues ya luego lo quieres integrar, ¿no? O lo integras inconscientemente. ¿Tú estudiaste dibujo o tú empezaste, pues ahora sí, solo para empezar pues sí, a plasmar todo esto en papel para poder llevar a cabo cómics? No estudié, no estudié nada. No estudias. Bueno, yo sé que tú tienes ahora sí otras actividades, que tú te dedicas a otras cosas, pero que bueno, también esto del cómic a ti te ha impactado. ¿En qué momento tú decidiste ser bunero? Pues mira, no sé si conozcas, bueno, yo anteriormente quería hacer un manga, ¿no? O sea, con mis amigos habíamos planeado un manga. Yo había empezado con una parodia de Street Fighter versus King of Fighter antes de que se hiciera el primer cómic, ¿no? Antes de que saliera o que se hiciera el primer crossover entre las dos compañías de SNK y contra Capcom. Nunca lo habían sacado, yo lo saqué antes. Y llegó un día, tengo unos amigos que ellos tienen un grupo musical. Ese grupo musical se llama Execro Recordia. Y entonces Ricardo se me acerca y me dice, oye, Chiquilín, porque me dicen Chiquilín, ¿qué onda? ¿Te aventarías un cómic de nosotros? Y le dije, bueno, pues bajo qué premisa, ¿no? No, sí, nosotros en alguna situación. Ah, la madre. Pues me comencé a inspirar, a ver que me traía su música y todo, y saqué un cómic de ellos que se llamaba La Hora Novena. Yo lo dibujé, lo intenté, lo escribí, se estaba repartiendo en un póster que estaban regalando ellos. En el frente estaba el póster y en la parte de atrás estaba el cómic. Lo podías doblar el póster y podías armar el cómic, ¿no? Después lo subieron ellos a ese mismo cómic, lo subieron a su página web. Y de ahí comenzó, ya que me terminó ya no seguimos con el proyecto, yo ya me comencé a dedicar a otras cosas. Y comencé a avanzar en otras actividades. A mí siempre me ha gustado mucho el juego de rol. A mí me gusta mucho jugar Vampire, me gusta mucho jugar Werewolf, me gusta mucho jugar todo lo que era de la factoría de ideas. Me gustaba mucho jugarlo. Y hasta que me llegó un día una idea de agarrar y sacar un proyecto. Bueno, anteriormente no era cómic, sino que lo que yo quería sacar era un juego de rol de mecha. El mecha es un robot gigante tripulado por una persona y que se enfrentan, ¿no? O sea, pelean. Y esa era mi idea, o sea, hice las facciones, hice todo el universo escrito y me puse a jugarlo. Y pues por angas o por mangas no pudimos realizar el proyecto. Ese primer juego de rol que yo inventé se llamaba Exodus. Y un día después lo volví a retomar, ya pasados los años, y dije, lo voy a convertir en un cómic. Y es un cómic que hasta la fecha sigue, y que es un cómic de ciencia ficción que a la gente le ha gustado mucho. ¿Ese fue tu primer cómic? Publicado tal cual por mí, ya por el sello de Audelot, sí. Yo había sacado anteriormente uno que se llamaba Bushido, pero desafortunadamente mi máquina falleció y toda la información que yo tenía del cómic pues se fue con la máquina. Así que decidí empezar de cero y empecé con Exodus. Ok, y en nos puedes explicar un poquito más de qué trata, para que así la gente vaya a la expo que va a haber a la feria del libro y compren, pues ahora sí tus cómics. Bueno, Exodus es un cómic de ciencia ficción. Raya en lo que es el cyberpunk con toques de ciencia ficción dura. Narra que en un futuro no muy distante los casquetes polares norte y sur acaban por derretirse y se crean dos grandes tormentas, una en el Atlántico y otra en el Pacífico. Esas dos tormentas comienzan a elevar el nivel de las aguas hasta que comienzan a inundar todas las ciudades. La humanidad desesperada trata de encontrar una manera de sobrevivir y para ello crean ciudades flotantes llamadas Ark Nova. Las Ark Nova pueden sostener a la vida, pero no por mucho tiempo. Tienen que encontrar otra manera de poder
de poder sobrevivir. Cada vez el hacinamiento es más difícil, la distribución de lo que son los bienes hacia la gente es muy precaria, los recursos se acaban, ellos tienen que buscar una manera de sobrevivir y la única manera que hay es la colonización emergente a Marte. Para ello crean dos proyectos, uno que es el proyecto Exodus, que es el Exo Unit System, que se basa en dos portales que están uno en la Tierra y otro en Marte, flotando en órbita, los cuales generan un agujero de gusano entre los dos, un campo electromagnético tan denso que dobla la tela del espacio entre un punto y otro, haciendo que el viaje, en lugar de durar año y medio o 2 años, se pueda hacer de manera instantánea. Y el otro fue el proyecto Exógeno, humanos manipulados genéticamente que soportan las condiciones de Marte, pueden respirar la atmósfera de Marte y no necesitan ningún otro sustento más que estar ahí. A ellos los ocuparon como colonizadores. Ellos comenzaron a construir, para ello me tuve que documentar bastante de Marte y ahorita les contaré. Justamente estos exógenos construyen ciudades domo, ciudades acorazadas que pueden soportar las tormentas, porque de hecho en Marte no tiene un campo magnético como la Tierra. Marte lo tiene muy tenue, casi es nulo. El campo electromagnético de la Tierra nos protege a nosotros de la radiación solar. Todas las erupciones solares se desvían hacia los polos, por eso es que en los polos encontramos las auroras boreales. Es el choque entre el viento solar con la magnetosfera lo que genera esas fuentes de luz. Justamente en Marte no existen y para ello crearon estas ciudades acorazadas para que pudieran soportar esas lluvia de rayos cósmicos y ahí poder albergar a los sobrevivientes. Todo parece ir muy bien, las ciudades se están comenzando a construir, hasta que el consorcio, que es la compañía que patrocina la construcción del Exodus y de los domos, comienza a vender a los exógenos como esclavos. Eso no le gusta a un grupo de naciones que se hacen llamar el Tao, el Tratado de Asia Oriental, y entonces los miembros del Tao deciden crear una ley de emancipación. Todo exógeno que sea aceptado dentro de su territorio será libre. La migración masiva hacia los territorios del Tao no se hace esperar. El consorcio se enfurece y les declara la guerra. Lo que no saben es que esta guerra está a punto de despertar una fuerza antigua y muy poderosa que está dormida bajo las arenas del planeta rojo. Ese es el plot de Exodus. La verdad que ya me dejaste imaginándome cómo es tu cómic. Es muy interesante porque la mayoría de las veces yo he preguntado entre amigos cuando leen esto de los cómics y casi todo es inventado, fantasioso. Y me doy cuenta que en el proyecto que tú hiciste de Exodus, o sea, sí te documentaste. Estás mezclando esa parte de ficción o de mundo alterno, pero basado en algo científico, ¿no? Que está comprobado que Marte tiene otras condiciones diferentes a la Tierra, esto de los campos electromagnéticos. De hecho, el peso de la gravedad marciana es casi el 40% menos que la de la Tierra. O sea que un hombre... Aquí, no sé si viste la película de John Carter. Sí. Atrapado entre dos mundos. Sí. Ya ves que llega allá y luego pega un brincote así y se va a un lado. Es justamente porque eso está basado... A eso le llaman ciencia ficción dura. La ciencia ficción que está apegada a hechos científicos o a teorías científicas que se pueden encontrar por ahí. Justamente uno de los mayores exponentes que hay es Star Trek. Star Trek, muchas de su lore que han hecho dentro de Star Trek es basarse en las teorías que hay de ciencia ficción, bueno, más bien de física, y adaptarlas dentro de esto. Por ejemplo, el sistema Warp del Enterprise. Lo que hace el sistema Warp es de que dobla el espacio, el espacio que está adelante lo avienta hacia atrás.
O sea, hace este movimiento como si fuera una jaula de un hámster. Ok. Así es como va distorsionando el espacio-tiempo. Y es conforme el Enterprise se mueve hacia adelante. En Star Wars, por ejemplo, esa ya es ciencia ficción, pues ya más tirando a la fantasía. Porque, por ejemplo, nunca te justifican el por qué se puede hacer el salto para viajar en el hiperespacio. No, se dicen, vamos a viajar en el hiperespacio. Y ya se van, ¿no? Y para de contar, ahora ya resulta que en la serie de Rebels ya salieron hasta unos calamares gigantes que son los que también pueden hacer salto hiperespacio. Y dije, ok, interesante. Ajá. Digo, por eso a mí me gusta mucho porque tu tipo de cómic y todo lo que haces es de otro tipo de humor, tirándole como un humor más ácido, más auténtico. No, la verdad es que sí es auténtico todo lo que haces y documentado, la verdad. Sí. Eso es algo que yo reconozco porque no mucho se documenta, ¿no? Tú eres ahora sí, ¿no? Bueno, a lo mejor no sé si te sientas incómodo, ¿no? Porque hay personas que luego se sientan incómodas que les llamen moneros, ¿no? Porque se dedican a hacer... No, yo sé lo que me dedico. ¿Qué dice ahí? Te dice, pues, saludos de Alejandro Wallo, grabador artístico, hola, muy buenas tardes. Ya te contaré después. Marco Malabarito de Circo Volador Radio, un saludo. Alberto Alpizar, Carlos Reyes, Marco Iván y bueno, los demás que se quedaron atrás. Aquí, bueno, pues varios compañeros de UTA Radio lo están viendo, Altermedia, entre otros que Jesús Lenin Abad, que también, si no me equivoco, él también tiene un programa aquí de UTA Radio. Son varios locutores y bueno, pues algunos transmiten desde casa, otros transmitimos aquí, pero pues es interesante esta dinámica. Entonces digo, mira, la verdad, saber que tú eres un monero independiente, que la manera en que haces tu trabajo es totalmente auténtica, única, que no copias ahora sí las tramas de nadie, pues es muy padre, ¿no? ¿Cuántos no hemos visto que se andan ahí pirateando ideas de otros cómics, ¿no? Ya de personajes a lo mejor de series muy viejitas que ahora los chicos que desconocen y que a lo mejor nosotros que nacimos en esa época todavía como que... Es muy difícil en esta época decir que tú inventaste el hilo negro. Yo creo que ya todos quedó inventado desde el Enuma Elish cuando estuvieron ahí con los sumerios, ya desde ahí ya empezó todo esto. Siempre va a tener, como te dije hace un momento, siempre vas a tener una referencia a algo. Siempre va a haber un elemento que tú digas, bueno, pues es que se parece a eso. Por ejemplo, en Exodus yo manejo espadas de filo molecular. Una espada de filo molecular es una espada que lo que hace es que genera un filo tan agudo, magnéticamente hablando, que lo que hace es que corta los enlaces covalentes de los átomos. O sea que te corta. Ok. No importa la dureza que tenga. O sea, sería más o menos como lo que estás haciendo de Obi-Wan. No, lo que es un sable de luz, de hecho, ya ves que todos le dicen el sable láser. El sable láser no es un sable láser. Es un sable de plasma. Okay. Porque lo que hace es que obtiene una cierta temperatura, pasa obtiene el cuarto estado de la materia, y en el cuarto estado de la materia es donde agarra y ya puede calcinar. Ajá. Y puede derretir cualquier objeto. Pero lo derrite, tiene calor. Esta espada de filo molecular, como te digo, lo que hace es que separa los átomos. O sea, yo te podría cortar con esa espada y no sangrarías, no inmediatamente. Eso es interesante. O sea, simplemente se cae el brazo, no hay ni siquiera dolor. Hasta momentos después. O sea, es decir, que si tú fueras personaje del cómic y que llegaras, y bueno, en este caso yo, que fuera un personaje, tú llegaras con tu espada de filo molecular y me cortas, yo voy a seguir... Todavía te das cuenta, todavía estarías platicando cosas.
ya hasta después porque se dividen los átomos, de hecho no se cortan. Simplemente estás cortando el átomo, muchos lo ubican como un sistema solar, ¿no? Que de hecho no es así. Así no es un átomo, ¿no? El átomo no está dando vueltas así. El átomo tiene una singularidad que está comenzando a un electrón que está alrededor del núcleo comienza a brincar de un lado a otro de manera cuántica. A veces eso se le llama nube cuántica, y a veces queda en el centro, otras veces queda más alejado, otras veces queda hacia los lados. Se puede más o menos predecir su trayectoria o en dónde va a estar, pero no se puede saber a ciencia cierta. Bueno, eso se logra hacer gracias a lo que es la atracción, que es la fuerza electromagnética débil. Eso es lo que lo mantiene unido al átomo. Lo que hace la espada de filo molecular es cortar justamente esa interacción, esa órbita la divide y ya no permite el flujo, así que se separa uno del otro. Un átomo está aquí y por lo regular, por la fuerza electromagnética uno del otro, los mantiene unidos. Lo que hace la espada es simplemente que los divide, y es un filo perfecto. Oye, qué padre, qué bonito sería tener una espada física. Sería muy peligrosa una cosa de esas. No tenemos idea, ¿verdad? No, sería muy peligrosa. De hecho, se ha estado experimentando en cosas de ese tipo. En láseres que sean más finos todavía. Que tengan más potencia, pero que sean más finos en cuanto a diámetro. O sea, dense cuenta cómo nuestro querido Eduardo Arellanes no solamente sabe química, sabe física, sino aparte de eso que es monero, pues todo lo llevas, todos tus cómics los llevas con esa temática, ¿no? De la ciencia. Es que no me puedo alejar de ella. O sea, yo crecí con Carl Sagan cuando era niño. Yo veía Cosmos de Carl Sagan. Y me influyó mucho en su manera de cómo veía el espacio, de cómo veía el universo, en creer en un millón de posibilidades. Me fui adentrando más a la ciencia, y ya conforme tomé la carrera y comencé a hacerlo de mi cómic, pues yo quería hacerlo de la manera... A mí me gusta hacer las cosas que sean hasta cierto punto factibles, no justificar. No puedo llegar y hacer el famoso Deus Ex Machina de decir, bueno, es que mi personaje tenía garras, ¿no? Tenía garras dentro de él. ¿Por qué? Pues porque las tenía, ¿no? No puedo. O sea, tengo que imaginarme el proceso de cómo va a ser una cosa para poderlo hacer. Tal vez es un problema mío porque no estoy utilizando realmente mucha creación o crear algo de mi propia cuenta para hacer lo que estoy haciendo. Tengo otras historias que ya son de fantasía, y en la fantasía ya se te permite todo. A ver, cuéntanos de esas otras. Bueno, tengo varias historietas. Si gustan, cuando me vayan a visitar, ahí pueden checarlas. Ahorita voy a justamente a sacar una que se llama Revista Épica. Es una revista que tiene dos historietas cortas, autoconclusivas. Empiezan y terminan en el mismo número. Tiene un relato mío, que es bastante amplio, y tiene una ilustración a blanco y negro y una a todo color. Y eso es lo que contiene esto. Y la primera, precisamente, de Revista Épica, es una que se llama La Maldición del Oblivion. Es de la historia de un grupo de héroes que combaten a un antiguo mal, que es un dragón, y que uno de los héroes pierde a uno de sus seres amados. La historia narra justamente el cómo este hombre, para poder reunirse con su amada, tiene que hacer un pacto con la oscuridad, el pacto de ser olvidado. ¡Wow! Ese es a grosso modo, ese de lo que se trata esa historia. Y la otra que contiene es el cuarto 501. Es de un edificio de departamentos donde la gente comienza a enfermar, debilidad, cansancio, hasta que muchos mueren. Todo el mundo le atribuye todos esos problemas a una niña muy extraña que vive justamente en el cuarto 501. Y el otro que tiene es un relato que se llama El Lamento,
que es un relato de corte oscuro, de terror, que está basado en algunas de las vivencias que yo he tenido justamente de ese tipo. Muy oscuras, muy inexplicables. Es que esas partes góticas. Esas partes yo ya digo, no manches, yo ya no entiendo qué pasa. Yo creo que la mayoría de los que hemos tenido este tipo de experiencias, ¿qué podemos decir? Extranormales, para no llamarlas paranormales. Es que mira, lo paranormal no tiene nada de pelear con lo extranormal, o sea, como te digo, pero no somos de aquí. Son cuestiones meramente de la retórica, ¿no? O sea, decirle una palabra extra normal o paranormal, lo paranormal, recuerda cuál es, o sea, es todo lo que tiene que ver con un suceso que está justificado en el reino de lo paranormal o en el reino de los fantasmas, ¿no? Del reino que está fuera de lo normal. Lo que no se puede comprobar físicamente o científicamente. Científicamente, realmente cuando hablas de todas esas cosas, por ejemplo, cuando lo paranormal entra inclusive dentro de los exorcismos, ¿no? Un exorcismo pues es algo básicamente paranormal, a pesar de que al que está poseído, al poseso, tenga ataques de xenoglosia y glosolalia, y el otro es que tengan ataques de sansonismo. O sea, la xenoglosia es que hables lenguas extranjeras y la glosolalia es cuando tú hablas lenguas muertas sin saberlas. Y los ataques de sansonismo son ataques de fuerza extrema, o sea, fuerza descomunal que no se puede cuantificar. Oye, deberías de hacer una serie de cómics. De hecho, tengo una de esas también para sacarlo. No nada más me centro en ciencia ficción, como digo. Ahorita lo que estoy sacando es también otro que es un universo de superhéroes, pero superhéroes dirigidos. Superhéroes, no que haya caído un meteorito y ese meteorito ya te dio superpoderes. No. ¿Cómo son los tuyos que van dirigidos? Imagínate esto. Imagínate que tú como humanidad siempre has vivido rodeado de puertas. Sí, tienes una puerta por aquí, otra puerta por allá, y cada puerta es una puerta dimensional. No a universos universos paralelos, porque las leyes de un universo paralelo cambian. No pueden ser a veces las mismas condiciones, la misma naturaleza cambia de un universo a otro. Ahora imagínate que esas puertas te dan a otros tiempos o a universos simultáneos, ¿correcto? No que sea tu mismo universo visto al revés, eso es un universo paralelo, sino un universo que se haya creado diferente al tuyo. De esas puertas llegan a esta tierra lo que tú conoces como dioses: Osiris, Zeus, Tezcatlipoca, todos estos dioses. Como si habláramos de los Anunnaki más o menos. Ándale, justamente la teoría Anunnaki. Bueno, esos seres se han alimentado y se alimentarán solamente de una cosa, porque eso es de lo que se alimentan todos los dioses, de la energía psíquica. Siempre se le tiene que rezar, siempre se le tiene que dar un sacrificio, siempre se tiene que pensar en él. En el momento que dejas de hacerlo, el Dios pierde su fuerza y muere, y deja de ser un Dios. Ahora, si yo te dijera que este mundo ha estado manipulado por estos dioses, pues tú te quedas así como, guau, qué pedo, ¿no? O sea, existe un ser así que sea todopoderoso y que puede llegar a causar mucho daño. Bueno, ahora que te digo, si la ciencia crea un ser para poder pelear contra los dioses, ya no estamos hablando de superhéroes que hayan sido producto del azar, de que me mordió una araña radiactiva y tengo superpoderes. O que sea yo de un planeta extranjero y ya tenga superpoderes. Ya esos superhéroes ya son diseñados, creados genéticamente.
utilizando una parte del ADN que no se ha ocupado y que de hecho se cita después en mi cómic, no es secreto, es el ADN basura. El ADN basura conforma casi el 70% de las cadenas de ADN y no se sabe para lo que es. Sí, porque bueno, yo he visto que sí hay cadenas de ADN que tienen, pues, que ya varios, sí, ¿no? Enlaces. Bueno, te explico qué es el ADN basura. El ADN basura, bueno, como tú sabes, toda nuestra información genética está metida dentro del ADN. Esa famosa gataca que muchos conocen está en forma de elipse, está en forma así. Sí, se va. Bueno, esos ya están hechos. Y la parte de arriba son los telomas o teloromas. Esas partes son las que cuando se divide el ADN, se le vuelve a crecer otra réplica de él, y así sucesivamente se van dividiendo el ADN y se hace copias casi infinitas. Pero la línea del teloma es una línea corta, y en el momento que el teloma se acaba, se muere el ADN. Bueno, toda esa información está grabada, tu color de ojos, tu estatura, cuándo vas a tener canas, todo eso está metido dentro de tu ADN, que podría ser esto. Hasta aquí es lo que tú tienes de escrito de ADN, pero te falta todo esto de acá. Todo esto de acá no está escrito. No se sabe para qué sirve. No se ha encontrado para qué sirve. Se le llama ADN basura. Dentro de la propia línea de secuencial de ADN, esa línea de ADN no se sabe para qué es. Hace poco se ha comenzado a intuir de que esa línea se reescribe conforme a tus hábitos alimenticios, conforme a tu estilo de vida, conforme a tu estado anímico. Todas esas cuestiones hacen que tu ADN se reescriba. No es el mismo ADN con el que naciste. Cuando mueres ya tienes un ADN completo y absolutamente diferente del que tenías cuando llegaste a este mundo. Sí, sigues teniendo compatibilidad y sigues apareciendo en las listas. Pueden hacerte la prueba de ADN así de, ay mira güey, sí eres tú. Sí, pero están tomando solamente la parte de enfrente del ADN y no la parte del ADN basura. Que esa parte es la que se reescribe, es como una cinta magnética. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro y tomo esa cinta magnética y la reescribo en el orden que yo quiera? Por eso ahora en tu cómic... En ese cómic que yo salía haciendo, que se llama Solaris, yo exploro esa otra faceta del superhéroe. Ya de seres creados por la ciencia. El conflicto que vas a tener tú como una persona, como un individuo, descubrir que tengas una habilidad y que descubras que seas un experimento y que seas destinado justamente a pelearte con un dios, si quieras o no. ¿Te imaginas el impacto? La psique humana, cómo se va a ver afectada en eso. A mí me gusta mucho meterme en esas ondas de la psique humana, meterme en la angustia, en la desesperación del personaje, ¿no? De decirle, ¿sabes qué? Te voy a poner en este aprieto, ¿no? Quiero que salgas. Digo, un superhéroe o un héroe es tan brillante como es su villano. Y aquí tengo unos villanos bastante interesantes que ya después ya verán. Entonces todo esto es lo que vamos a ver en la Feria del Libro. Exactamente. Tú, como independiente, tú mismo imprimes tu cómic, es decir, lo llevas a una imprenta o lo empastas, tú mismo eres el que absorbe todos estos gastos. Ah, claro que sí. ¿Sí? Y tú tienes ya el nombre de tu editorial. Sí, Odelot Productions, así es como yo soy. Fíjate que yo estuve viendo hace rato ya la página, porque esa no la tenía, la de Odelot Production. Y yo tengo varios contactos por ahí, uno de ellos es Carlos Camaleón. De hecho es amigo mío. Exactamente, y me comentó que ya hace tiempo me había comentado que si yo te conocía algo, claro, luego yo conozco a Eduardo Arellanes, luego la verdad es que hace unos excelentes trabajos. Yo tuve la oportunidad de la Catrina, que hiciste con una fotografía mía, que si te da, bueno, yo me he dado cuenta y yo lo he comentado con varios, que ese tipo de trabajos prácticamente nadie los hace. De todos los que conocemos nosotros dentro de la escena oscura, etcétera,
Eres el único que hemos visto que los Bueno, lleva. muchas gracias, pero sí hay. y no me da empacho en decirlo. Pero no son tan bonitos. Tengo varios compañeros y varias compañeras, específicamente, que fíjate qué curioso, la mayoría de las que hacen muy buenos trabajos son mujeres. Teani Far, ella es una artista genial, es muy buena, te digo, no, yo soy de la idea de que si hay para mí, hay para todos. Ah, no, claro que sí. Ella es una autora de ilustración fantástica, muy muy buena. También tenemos el caso de Ivonne Cruz, que también es una gran autora, bueno, ella es una gran ilustradora, ha sido la imagen muchas veces de TNT. Tenemos el otro contacto que es mi amiga Sareki López. Ella es una muy buena moneda también, ella hace cómic independiente, también como nosotros. Habemos varios que estamos sacando nuestros proyectos porque les tenemos fe. Digo, si ya no se puede tener el apoyo de una editorial, pues te agarras sus cosas, nada más tienes que tener obviamente el cuidado de ir a registrar tu novela, de ir a buscar un presupuesto que se adapte a tu economía y comenzarte a lanzar. Yo creo que ya ahora afortunadamente la tecnología nos da para sacar todo esto y más. ¿Tú dónde empezaste a vender tus cómics? En la TNT, en Expo TNT. Ahí fue donde ellos me abrieron la oportunidad por primera vez, en la zona de Independientes. Ahí fue cuando comencé a vender mis cómics. Y de hecho, pues sí me fue. Al principio no iba tan bien, porque la gente tiene el miedo de, bueno, ¿y esto nuevo qué es? ¿No? Uh-huh. O sea, y luego, ¿qué tal si no le sigue? O si se le rompen las manos, o se casa, o su gato le araña los ojos, o algo por el estilo, ya no va a seguir con la obra, ¿no? Y la gente a veces te ve con miedo porque no sabe realmente si lo que va a invertir en seguirte va a rendir frutos más adelante. No sabe. Es una riesgo para las personas. Y no los culpo, porque realmente el agarrar y ver a un cómic así pequeño, que estás viendo tú de un personaje que no conoces, pues dices, ay, no sé si lo vaya yo a comprar, ¿no? No sé si vaya a estar interesante de sacarlo. Y cuando ya lo ven, y ya mucha gente ha leído el primero de Exodus y se regresan luego al día siguiente, ¿no? Es dame el que sigue, porque sí les ha gustado. Y también ahorita lo que voy a llevar en la siguiente parte de Solaris. Me he tardado mucho porque ahora ya cambié el estilo de dibujo, lo estoy haciendo más detallado todavía para ofrecerle un crecimiento al público, ¿no? ¿Cuál es tu estilo que tienes como dibujante? Es que yo no me considero por un estilo, yo dibujo y ya, es que no me ¿Tú dibujas de acuerdo a cómo lo vas imaginando? ¿Cómo te hace sentir? Mira, por lo regular, para hacer un cómic tú tienes que jugarle al director de cine. Tú eres un director, eres un tirano donde tú agarras y tomas tu mundo y tú lo creas o lo destruyes a tu antojo. Tienes que tener un cierto conocimiento de apreciación de, bueno, un picado alto, una perspectiva, tomar al personaje, saber, ahora es como dices, saber mover la cámara, porque tu mente es la cámara. Y tú dices, bueno, me imaginé esta escena ahorita vista desde arriba, todo destruido, 4 personas peleándose, y tú lo dibujas. Tú dibujas lo que tienes en la cabeza en ese momento, de lo que tú hayas escrito. Hay quienes lo hacen diferente, hay quienes ya tienen nada más el concepto muy grande, como lo comenzó a hacer Stan Lee en la década de los 60, que era el método Marvel, donde él decía, ¿saben qué? Este es el guión a grosso modo. Ustedes dibújenlo, no me dejan espacio para ponerle los globos. Y les dejaba esa libertad creativa a los autores, y fue cuando comenzaron a salir grandes cosas. Ese es el método Marvel, donde la gente no tiene un guión tal cual, sino dejan que el guión se adapte a la situación que está plasmada en el cómic. Y hay gente que sí se pone a dibujarlo tal cual, ya con un guión y con todo. Y la tuya es totalmente diferente, la tuya es como que una cámara de cine, como si
estuvieras... Yo me imagino las cosas, de hecho, me imagino una película. Ese es como yo, de hecho me lo imagino con todo y diálogos. Mucha gente luego los diálogos los improvisa o los mete dependiendo de la... No, yo no. Yo me imagino toda la situación, o sea, eso lo heredé de mi abuelita, que ella me contaba unos cuentos muy bonitos de cuando yo era niño. Y esa narrativa la ha tratado como de plasmar. Su narrativa de mi abuela es la que me ha logrado hacer sacar todo esto. Digo, obviamente, pues ya después te fijas en reglas de narrativa, en cómo justificar ciertas cosas, que es un fiat, que es un deus ex machina, cuestiones que son ya más de cuestión literaria, ya te comienzas a adentrar y a empapar para saber más o menos cómo hacerlo. Las paletas de colores, o en mi caso que yo todo lo hago a grises, porque el mío es una fusión entre manga y americano. El mío, muchos lo llaman que es amerimanga, así es como le llaman, que es la fusión de los dos. A ver, aquí dice Alistair David, ¿quién transmite y quién es el invitado? Bueno, yo no me veo en la cámara porque estoy, Te hubieras puesto, entrevistando aquí al invitado, que es Eduardo Arellanes, alias Lord Odelord. Se escucha como Darth Vader, yo soy tu padre. Él es el padre del cómic independiente Exodus, y que todo tiene que ver con la ciencia, con la física, con la cuántica, o sea, él sí mezcla todo esto. Yo, Alistair, bueno, pues soy la licenciada Mayra Jiménez. Ponte para que te vean la cámara, Manta. A ver, voy a voltear un poquito la... Ponte para que te chulen. Sí, oye, a ver, espérame. Estoy volteándola. A ver, ahora sí, ya me ven un poquito. Bueno, pues yo aunque soy... no más me escuchen, no hay problema. La que no estoy se pierden gran cosa. ¿no? Y bueno, obviamente a mí me gusta que se vea siempre los invitados, pero bueno, vamos a cambiar un poquito. No te preocupes, yo soy muy sensual, pues. De hecho, tienes una muy sensual voz. Yo me acuerdo que en alguna ocasión platicábamos, y déjenme decirlo, tú ya trabajaste haciendo voces. Bueno, estuve anteriormente, yo tenía una estación de radio online. Primero yo participé con una amiga mía, Verónica. Ella comenzó me dijo, oye, te invito a tenían un foro, ¿no? Y ese foro tenía una estación de radio. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues jálale, ¿no? Vete para acá. Y dije, ok, va. Y comencé a jalarme con ella y todo esto. Y me gustó mucho. Realmente me gustó mucho, digo, la voz es la voz de mi señor padre, él es el culpable de que la tenga así. Y de ahí dije, bueno, pues voy a sacar yo tenía una sección que se llamaba J-Zone, y era J-Zone porque era de cultura japonesa, o sea, Japan Zone, ese era el nombre porque se llamaba J-Zone. Y después la agarré y dije, bueno, voy a sacarla yo, por mi cuenta, porque el cuate el novio de ella, ya no quiso que yo siguiera porque decía que mi voz le daba miedo a los de su foro. Bueno, a mí la verdad en lo personal no me intimida, no me dan miedo. Fíjate que ahorita platicando esto del manga y con la voz que estás utilizando ahorita, yo me estoy imaginando las escenas de tu cómic, de Éxodos, y todo del otro manga que dices, ¿no? De estos mundos, pues, de estos mundos con puertas alternas, superhéroes, y me lo estoy imaginando, o sea, yo sí te estoy escuchando, pero me estoy imaginando cada una de las escenas. Incluso llegó un momento en que yo me estaba imaginando esto de la espada de filo molecular. Entonces a mí vino esa escena más o menos tipo papá Darth Vader y Luke Skywalker peleando, ¿no? Es decir, dos personajes, y que tú eres el villano, o en ese momento eras el villano con esta espada molecular, ¿no? De filo molecular. Entonces a mí la verdad no me intimidas, no me das miedo. De momento
hemos tenido pláticas donde tú haces unas voces más sensuales, más... Es que eso es herencia del rol. Cuando tú estás interpretando rol, tienes que hacer muchas voces, es parte del encanto de, ¿no? O sea, puedes agarrar y mi voz guarra de ¿qué pedo, carnal? Acá siento la de ¿ya le vas a aflojar el aquillito o qué onda? ¿Te vas a jugar a la salita, carnalita? ¿Le vas a aflojar el cuerpecito o qué onda? Esa es una. La otra es, pues la inolvidable, ¿no? La de a ver, cuates, llegó la hora de que te pongas. ¿Quieres que te lo cante ficción, niñita? A ver, ráscale la bolsita, a ver si te sale una X, cuate. Comencé a tratar de hacer muchas voces, esa variedad de voces precisamente para jugar rol. Ok. Pero la voz, esta es mi voz, así de todo, sí. Exactamente. Pues mira, ya se nos está terminando el tiempo, que más quisiéramos quedarnos más rato aquí contigo en la entrevista. Pero ¿qué te parece? Dinos cuándo empieza la feria en el Zócalo, en qué stand vas a estar, cómo va a decir tu stand, qué spot va a tener, qué vamos a encontrar ahí, con quién más te vamos a encontrar, si a ti solo, con alguien más. Bueno, pues ahora nos compartieron el stand, nos compartieron con dos autores más, no me acuerdo de sus nombres. En mi stand dice Odelot, es el número 14, y vamos a estar a partir del viernes 11 hasta el domingo 20. Perfecto. En el Zócalo capitalino, del lado me parece ser que es del lado de Catedral. Ahí vamos a estar sobre la plancha del Zócalo, ahí nos buscan. Por cierto, a los que estén ahorita participando en el chat, que manden una captura de pantalla de este momento, justamente de right now, o sea, de ahorita. Ya de final de transmisión. Y los que me lleguen con esa captura de pantalla y que pongan, importante, que digan yo participo aquí en el chat, se van a llevar un regalo de mi parte, yéndome a visitar allá al stand. Así que por favor no se lo pierdan, vayan. Yo la verdad es que sí voy a ir. Conste. Yo voy a hacer transmisión de cómo va a empezar todo este primer día. Voy a estar ahí en tu stand, voy a pasar estas imágenes de los cómics. Y la verdad es que sí, yo ya me intrigué mucho con eso. Así que yo tengo que tener ese cómic y leerlo, porque me estoy imaginando todo. Así que pues no se lo pierdan, yo los invita pues aquí Lord Odelot, así con su voz de papá Darth Vader. Que por cierto, Odelot nació por es Toledo invertido, y mi apellido es Toledo. Ajá. Así que nada más lo inviertes y ya es Odelot. Miren qué... Por si les quedaba la duda, no, yo sí tenía duda, la verdad, sí. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a ti, la verdad es que conoces mucho de todo esto del cómic, del manga. Ojalá podamos hacer otro programita para seguir hablando de todo esto. Ahora sí ya traer por ahí uno de tus cómics y mostrar más o menos la imagen. Y pues no se pierdan el siguiente programa. Vamos a hacer otro en vivo y nos vamos a poner de acuerdo. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a ti. Espero te hayas divertido. Un saludo a todos ustedes. Hagan por ahí sus capturas, lleguen al stand número 14 aquí con Lord Odelot. Y nos vemos la siguiente semanita con otro programa. Ya les contaré cuál va a ser la dinámica de ese programa. Así que pues muchísimas gracias. Saludos a todos ustedes. Voy a voltear la cámara otra vez para que se despidan de aquí. Así que no... Consuman el cómic y la historieta hecha en México. Hay autores muy buenos, los cuales van a estar presentes en esta feria de libro. Chéquenlos, búsquenlos. Hay material muy bueno que hay desde la ciencia ficción, como lo que yo estoy haciendo, hasta de corte prehispánico, que son mis amigos de Comic Clan. Ellos están llevando sus productos. Chéquenlo y apoyen lo hecho en México, porque lo que está hecho en México está bien hecho. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes, cuídense mucho. Esto fue Aequitas et Justitia per Humanis. Equidad. ¿Por qué no le pones un nombre más sencillito? Yo le dije, voy a ir a eso de la Equíticas, y ya no lo puse de decir completo, güey.
Pues, ¿qué te digo? ¿No? Voy a tratar de hacerlo más breve o de que se entienda más. Así que pues muchísimas gracias, cuídense mucho, un gran honor, muchísimas felicidades y nos vemos la siguiente semanita. Bye. Bye. Estoy viendo. ¿Sí? Bye.